Shalom, saludos hermanos y amigos. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie acerca de Israel, Jerusalén en específico y también Israel en general. Hoy nos corresponde la lección número 3 de esta serie. Espero que no se pierdan las pasadas y las siguientes que vamos a estar grabando. Bueno, pues vamos a mostrar el documento para iniciar enseguida el análisis. Israel y los tiempos de los gentiles, basado en Lucas 21, 24 al 38. Y aquí tenemos un verso para memorizar. Velen pues orando en todo tiempo, que sean tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es citado de la versión Reina Valera Reformada del 2023. Es la versión que estaremos usando casi exclusivamente en estas pláticas, en estos estudios, porque no están dirigidos directamente a los hermanos de la asamblea, sino al mundo en general. Y esta versión es la más conocida. Bueno, primera pregunta: ¿qué dijo el Mesías sobre la tribulación del pueblo judío y el periodo de su dispersión? Y estamos hablando en el tiempo de lo que llaman el Nuevo Testamento, ¿verdad? El tiempo de Mesías. Lucas 21, 24 dijo el maestro: y caerán a filo de espada, hablando de los judíos, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada de las naciones hasta que los tiempos de las naciones sean cumplidos. ¿Ok? En otras versiones se dice que Jerusalén será pisoteada de los gentiles. Es igual, o sea, Goyim, que es como se dice en hebreo, significa las dos cosas: naciones en general y gentiles en particular. ¿Hasta por cuánto tiempo? Dice que Jerusalén sería pisoteada por las naciones o los gentiles por un periodo limitado. Dice ese hasta es el límite, hasta que los tiempos de las naciones sean cumplidos. O sea que hay un tiempo específico designado por el Todopoderoso para que las naciones pisoteen a Jerusalén. Y Jerusalén, ya saben que es símbolo de Israel en general, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta: a medida que los tiempos de los gentiles estén llegando a su fin, que es lo que estamos esperando ahora, ¿verdad? ¿Qué condiciones prevalecerán en la tierra? Ok, subimos un poco la pantalla y leemos en Lucas 21, 25 y 26 que dice: entonces, hablando de ese tiempo futuro, el Mesías en el siglo I, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de naciones por la confusión del sonido del mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Hermanos queridos, muchas personas leen este pasaje y lo toman literalmente y por eso no lo entienden. O sea, las palabras que menciona ahí, como el sol, la luna y las estrellas, no se pueden tomar literalmente. Esto es una profecía. En las profecías, todos estos elementos como el sol, la luna, las estrellas y otras cosas son simbólicos de personas, de gobiernos en este caso. ¿Ok? El sol es símbolo de un gobierno poderoso. La luna, símbolo de otros gobiernos menos poderosos. Y las estrellas por igual. Todo esto representan gobiernos mundiales. O sea, gobiernos en distintas partes del mundo. No quise decir gobiernos universales, sino gobiernos aquí y allá en todas partes del mundo. Ahora, con esa perspectiva, vamos a leerlo otra vez. Entonces habrá señales en el sol, eso representa una nación poderosa, y en la luna, otra nación menos poderosa, y en las estrellas, muchas naciones. ¿Ve? No es que se va a caer la luna ni que van a caer las estrellas. Si usted lo toma literalmente, eso no tiene sentido. Y sigue diciendo: y en la tierra, que es el planeta, angustia de naciones. Predice ahí el Mesías mismo
que para el tiempo del fin, cuando se acerque cuando estemos en los tiempos de los gentiles, así llamados por él mismo, o los tiempos de las naciones, dice que habrá confusión, ¿ah? Angustia de naciones, confusión por el sonido del mar. El mar representa gentes. En las profecías, el mar, cuando se menciona el mar, es simbólico de pueblos, gente, gentíos. ¿M? Y de las ondas, lo mismo, movimiento de gentes. Y mira a ver si no estamos ahora mismo presenciando eso en nuestras naciones, en casi todas las naciones, por lo menos las principales. ¿M? Secándose, verso 26, secándose los hombres, o sea, los humanos, a causa del temor. Mira a ver si no vivimos actualmente incluso bajo temor por distintas cosas. Y dice, por temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Porque las virtudes de los cielos, eso quiere decir, los poderes de los gobiernos, serán conmovidos. Si usted espera, como algunos dicen, que eso es literal y que los cielos allá se van a disolver así literalmente y que eso va a ser no, no se puede explicar cómo, porque los cielos no es otra cosa que un espacio vacío lleno de estrellas y planetas. ¿Ok? Ahí habla de las virtudes de los cielos. Esos son los poderes que dominan las naciones en este mundo. ¿Ok? Leyéndolo en esta perspectiva, tiene todo el sentido del mundo. Dice que habría angustia de las naciones por la confusión del mar. El mar son los agentes, los pueblos. ¿Mm? Confusión total en todos los sentidos. En el sentido religioso incluso hay mucha confusión. En el sentido político, peor. En el sentido moral, hay confusión, incluso de valores morales. En el sentido general, hay lo que hay en este mundo, hermanos, en el sentido laboral, por ejemplo, y si puede seguir añadiéndole ahí varios sentidos, en los que lo que hay es confusión en este mundo. ¿Mm? ¿Ok? Y dice, eso va dice, a sobrevenir a la redondez de la tierra. Eso es obvio, que quiere decir que eso va a estar pasando no en un sitio, no en un país, uno aquí y otro allá, en todos los países, o por lo menos en la generalidad de los países, en la mayoría de los países. Hermanos, si eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora, estamos viviendo en este siglo XXI, en el mayor cumplimiento que se le puede dar a esta profecía. Y eso no es una profecía de un profeta cualquiera. Nada más que de el Mesías, el Hijo del Todopoderoso, fue el que predijo estas cosas. Y hoy día tenemos el privilegio, no sé si decir privilegio o la desgracia, de estar viviendo en este mundo en el cumplimiento de esta tremenda profecía. Bueno, privilegio en el sentido, ¿verdad?, de que hasta ahora, a pesar de todos esos desbarajustes de las naciones, todavía estamos ahí más o menos bastante bien, ¿verdad? Digo yo así, quizá porque en nuestro país no hay tanto, o los problemas no son tan graves, pero hay países ahora mismo que están bajo una confusión y un temor y un desorden político bárbaro que sufren incluso muchos pueblos de hambre y de necesidades, ¿no? En otros, ¿verdad?, aspectos, no solamente la cuestión de la comida. Los tiempos de los gentiles no comenzaron en un día determinado, hermanos, ni siquiera en un año determinado, sino a lo largo de un periodo de tiempo después del siglo I, a medida que Israel gradualmente perdió interés y cayó en la incredulidad, los gentiles gradualmente se interesaron en la fe, por ejemplo, en la religión. Hoy día esto está sucediendo al revés. Los gentiles se están alejando rápidamente del Mesías y de Israel, o sea, del Mesías. E Israel se está interesando más.
Analice las religiones cristianas, que son las que han imperado básicamente en el mundo occidental, ¿verdad? En el mundo general, pero principalmente en el mundo occidental. ¿Ok? Está sucediendo al revés. Los gentiles se están alejando del Mesías. Aquellos principios preciosos que servían de base a las instituciones, incluso instituciones políticas, religiosas, sociales, de par de siglos atrás, eso está desapareciendo poco a poco. No sé si poco a poco o rápidamente. Está desapareciendo ese fundamento de principios morales sólidos. Está desapareciendo. Ahora los perversos quieren imponer sus principios de inmoralidad sobre los demás y están teniendo éxito. ¿Mm? Eso es lo triste, hermano. Están teniendo éxito. Y por lo contrario, en Israel se están interesando más todavía en el Mesías. Ahora mismo yo he estado analizando la situación religiosa de Israel, olvidando por el momento la cuestión política, de las guerras y eso, porque hay de todo. Pero ahora en Israel hay más que nunca judíos aceptando a Yahshua o Yeshua, como ellos le llaman Yeshua, otros le llamamos Yahoshua, es la misma persona. Más que nunca antes están aceptando a Yeshua como el Mesías. Judíos, ortodoxos, o por lo menos si no son ortodoxos, son judíos literales, ¿no? O sea, no es de que pretenden ser judíos o que se convirtieron en judíos, sino que nacieron judíos. De eso es que estoy hablando. Y ahora incluso se encuentran no solamente congregaciones mesiánicas, judíos mesiánicos. Esos son los verdaderos judíos mesiánicos, los que eran judíos primero y después se hicieron mesiánicos al aceptar a Yeshua como el Mesías. ¿Okay? Hay varias, yo no sé cuántas de momento, pero hay bastantes congregaciones judío-mesiánicas en Israel. Cosas que en siglos atrás era rarísimo, ¿verdad? Incluso iglesias cristianas que obedecen los mandamientos del Todopoderoso, porque hay de toda clase de iglesias cristianas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tengo en mente la iglesia adventista del séptimo día, tiene mu muchas congregaciones, no sé cuántas exactamente, pero sé que son bastantes congregaciones, tienen una asociación en Israel con todas las cuestiones en hebreo, ¿no? O sea, sus servicios y todo en hebreo. De igual manera está lo que llama la iglesia de Dios del séptimo día, que también guardan los mandamientos del Todopoderoso, quizá a una extensión distinta, ¿verdad? Pero los observan. Y hay otros grupos mesiánicos eh, constituidos por judíos y gentiles también en Israel. Eso no se había visto en siglos pasados, ¿verdad? Entonces, pues lo que quiero decir es que lo último que dije en la notita está sucediendo al revés. Mientras las iglesias cristianas diluyen, por decirlo menos, los valores bíblicos que sostenían antes, en algunos casos abandonan algunas iglesias los valores bíblicos que han sostenido por siglos, haciéndose igual que los no cristianos. Por el contrario, entonces, los judíos están haciendo lo opuesto y adhiriéndose al Mesías, Yeshua. Ellos lo llaman Yeshua, que significa Salvador. Nosotros lo llamamos Yahoshua porque entendemos que ese fue su nombre original, ¿verdad? Que significa Yahweh es el Salvador. Bueno, pues eso es lo interesante, ese cambio. Y no pierdan de vista que lo que estamos hablando es relativo a los tiempos de las naciones. O sea que las naciones habrán de tener un límite, un tiempo, los gentiles, un tiempo en el que van a estar prevaleciendo y cuando acabe el tiempo de los gentiles o de las naciones, va a empezar un periodo distinto, que es el tema de hoy y también el próximo. ¿Por cuánto tiempo Jerusalén sería pisoteada por los gentiles? Lucas 21:24 dice, el mismo profeta, más grande de los profetas, dijo, y caerán, perdón, y caerán a filo de espada
y serán llevados cautivos, hablando de los judíos, y eso se cumplió en el siglo I, hermanos, a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada de las naciones hasta que los tiempos de las naciones sean cumplidos. Lo habíamos leído antes, ¿verdad? Porque es el verso principal. Fueron perseguidos los judíos en el siglo I como nación, como pueblo, incluso dispersados entre otras naciones. Claro que sí, eso lo hemos dicho varias veces. Eso se cumplió al pie de la letra en el año 70 de la era común, o sea, del siglo I, de lo que llaman también la era cristiana, ¿verdad? El siglo I de la era común se cumplió en el año 70 cuando el general Tito invadió a Israel, Jerusalén, y miles de judíos se huyeron, se dispersaron a las naciones, incluso judíos mesiánicos que ya existían en ese tiempo, también huyeron a una ciudad llamada Petra, etcétera. La historia es larga, ¿verdad? Eso se empezó a cumplir ahí, pero ese proceso siguió desarrollándose hasta el día de hoy. Y dice que Jerusalén será pisoteada de las naciones hasta que los tiempos de las naciones sean cumplidos. Cuando se cumpla ese periodo que se le concede a los gentiles, algo va a pasar. No quiero adelantarme, pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo duraría el periodo de ceguera sobre Israel y el pueblo judío? Porque el pueblo judío está cegado respecto al Mesías, no a otras cosas, ¿verdad? Es un pueblo iluminado, muchísimas, en muchísimas áreas, pero está cegado en cuanto a que Yeshua es el Mesías. De eso que estamos hablando. Romanos 11:25 dice, ahora escribe el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean acerca de ustedes mismos arrogantes. Este es el misterio, que un endurecimiento parcial ha acontecido en Israel ese hasta implica un límite, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ah, o sea que en el siglo I, como quien dice simbólicamente hablando, ¿verdad? Fueron cegados los judíos para que no vieran al Mesías y empezaron a entrar gentiles al redil de Israel. Empezaron a ser injertados en el tronco de Israel, ¿verdad? A través del Mesías. Y entonces de eso es que está hablando aquí. Ese endurecimiento que le ocurrió al pueblo judío en el siglo I es parcial, ahí lo dice la palabra, parcial, ocurrió en Israel. Parcial quiere decir que no es total y que no es para siempre, sino que es limitado a algún número de personas y que es limitado a un periodo también de tiempo. ¿Ok? Y ese periodo es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado ¿dónde? Al tronco de Israel, porque aunque aquí no lo explicita, en otros pasajes del apóstol Pablo, habla de esto y de cómo los gentiles han estado siendo injertados al tronco de Israel a través del Mesías, convirtiéndose en israelitas, ¿ok? Bíblicamente hablando, pues bueno, hay un número específico de gentiles que van a entrar a ese injerto en el tronco de Israel. No es ilimitado el asunto, ¿verdad? Discúlpeme un segundito. Y ahí está, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa es una traducción literal. Se podría traducir también, hasta que haya entrado el número total de gentiles que habrán de entrar. ¿Y quién sabe cuál número es ese? Solamente aquel de allá arriba. Solamente el juez del universo sabe, que es el Todopoderoso, ¿verdad? ¿Cuántos gentiles se les va a permitir entrar a participar del tronco de Israel? No lo sabemos, obvio, nadie lo sabe. El mismo Mesías dijo cuando estaba aquí en la tierra que él mismo no sabía cuándo sería su venida, sino que solamente su Padre lo sabe. Eso dijo él. Pues respecto a este número, también nadie lo sabe, excepto la mente suprema que gobierna el universo, que se reveló a los seres humanos en el Sinai como Yahweh o Yahvé. Ah, ok, entonces vamos al punto 5.
recibirá Yahweh al pueblo judío y lo injertará nuevamente, o sea, los que fueron desgajados, porque muchos no fueron desgajados. Todos los que aceptaron a Yeshua en el siglo I, pues es el pueblo judío creyente. Y los otros fueron desgajados. Esto es un símbolo, ¿verdad? Desgajados como ramas que se sacan de un árbol. Dice, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Otra vez, hablando de los judíos literales. Y eso está sucediendo ahora mismo, ¿no? Pues poderoso es Yahweh para volver a injertarlos, porque ese es, es su propio tronco. Porque si tú eres cortado del natural olivo silvestre, ese es el gentil, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su olivo. Hermanos, eso es una revelación gloriosa que se le dio al apóstol Pablo, Shaul. ¿Mm? Dice que se compara, ¿ve? Al olivo, a los gentiles con un olivo silvestre. El olivo silvestre es el árbol de oliva que da olivas agrias, ¿ok? Mientras que el olivo natural, pues da olivas buenas, dulces, ¿verdad? Agradables. Entonces dice aquí que tú, hablándole a los gentiles, Pablo dice, perdón, porque si tú eres cortado del natural olivo silvestre, ¿ok? El gentil es el olivo silvestre, viene del olivo silvestre. Y dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo es obviamente Israel. Cuanto más estos judíos, que son ramas naturales, serán injertados en su olivo. Quiere decir que todos los judíos, descendientes literales de Judá y de Abraham más atrás, ¿verdad? Están, van a ser injertados en los que fueron desgajadas, las ramas que fueron desgajadas. Entonces, recuerden que esto es un lenguaje simbólico. Ramas son personas. Pues van a ser injertados otra vez, van a aceptar al Mesías Yeshua y van a formar parte otra vez del gran tronco de Israel, el que es un pueblo más que físico, espiritual. Ah, y eso está sucediendo ahora. Desde el 1948 está sucediendo y quizás antes, ¿verdad? Pero que yo tenga conocimiento, desde el 1948 han estado poco a poco, pero constantemente judíos aquí y allá en Israel y en otras naciones, ¿verdad? Pero que son judíos, están aceptando a Yeshua como el Mesías. Así empecé hablando hoy, ¿verdad? Empezando a aceptar al Mesías Yahushua como el Mesías verdadero de Israel, el ungido, el rey ungido de Israel. Eso es lo que significa Mesías, el rey ungido de Israel. Entonces, eso se está cumpliendo, están siendo injertados otra vez en su olivo. Ahora, hay un detallito aquí interesante. Dice que los gentiles han sido injertados al tronco de Israel contra la naturaleza. Vamos a analizar esto. Ustedes los que saben de agricultura, díganme, si yo tomo en un árbol, mejor dicho, en un árbol de oliva, se puede hacer con cualquier fruta, vamos a hacerlo con mango, que es más común acá para nosotros, ¿verdad? Un árbol de mango, en una de las ramas, le injerto una rama, un árbol de mango dulce, obviamente que da unos mangos dulces, y le injerto una ramita de un árbol que da mangos agrios, ¿ok? Analicen bien. Saco esta rama de un árbol de mango, pero agrio, son agrios por naturaleza, silvestres, y esa ramita la injerto en el tronco del árbol de mango dulce. Cuando esa rama prenda y para, va a dar mangos agrios o dulces. Piense bien. Si usted dice que esa rama de mango agrio injertada en el árbol de mango dulce va a dar
Mango dulce, está equivocado, no conoce de agricultura. Esa rama del árbol agrio, que da fruto agrio, injertada en el árbol que da fruto dulce, va a seguir dando frutos agrios, va a seguir dando el mismo fruto que daba antes. Esa es la naturaleza. Pero aquí dice que los gentiles fueron injertados en contra de la naturaleza. En contra de la naturaleza. Ahí está, mire, verso 24. Porque si tú, gentil, eres cortado del natural olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, etcétera. Eso quiere decir que un injerto contrario a la naturaleza es que esta rama del árbol agrio que da frutas agrias es injertado en el árbol que da fruta dulce. La naturaleza de esa ramita cambia y va a dar fruto dulce también. Eso es contrario a la naturaleza. Hermanos, eso es una lección importante para nosotros. Eso quiere decir, hermano, que si el gentil es injertado al tronco de Israel, tiene que empezar a dar los frutos, los mismos frutos que da Israel, frutos dulces. ¿Y cuáles son esos frutos si no es la obediencia a la voluntad del Todopoderoso? La obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. La obediencia a los planes del Todopoderoso. Esa es la transformación que tiene que verse en el gentil que es injertado en el tronco de Israel. De otro modo, entonces, el injerto es según la naturaleza. Quizá entra el pueblo judío, pero si no da esos frutos dulces, sigue siendo gentil. Elemental, querido Watson, como decía cierto personaje, ¿verdad? Bueno, discúlpame un segundito. Ok, vamos al punto 6. ¿Cómo se asocia el recibirlos nuevamente a los judíos en el tronco de Israel original con la resurrección? ¿Cómo se asocia eso con la resurrección? Romanos 11:15 dice, porque si la exclusión de ellos, de los judíos, del plan divino, del gobierno de Israel, es la reconciliación del mundo, de los gentiles, que esa era la readmisión de ellos, sino la vida de los muertos. Ahí está. Se relaciona, es como una manera simbólica de hablar, ¿verdad? Se relaciona ese reinjerto de los judíos al propio tronco de Israel, el tronco de Israel mesiánico, entonces se relaciona con una resurrección de los muertos. Esa es la comparación que hace ahí, ¿verdad? Es como si hubieran estado muertos y ahora son resucitados al ser reinjertados en el propio tronco de Israel. Porque el tronco de Israel es una cosa, Israel es un concepto de pueblo. Y estamos hablando de judíos individuales que fueron rechazados porque ellos rechazaron al Mesías. Y entonces ahora vuelven a ser injertados al tronco de Israel, que es el concepto de pueblo, pueblo de Israel. Am Israel Chai, dicen un lema de los judíos, ¿verdad? Am Israel Chai, ellos cantan eso a menudo. Eso quiere decir, el pueblo de Israel vive. Bueno, entonces eso es un gran acontecimiento cada vez que un judío literal, físico, acepta a Yahoshua como el Mesías, es como una resurrección, ¿ok? Claro, los hermanos judíos que me estarán escuchando, si es que algunos me está escuchando, pues no van a estar de acuerdo con esto, porque ellos todavía, pues, tienen la misma creencia, ¿verdad? De que Yeshua fue un falso Mesías. Bueno, no se les puede culpar por eso, porque fueron engañados por sus líderes y están siendo engañados por sus líderes respecto a ese punto. Pero muchos están despertando a la realidad. Y ya lo he repetido hoy varias veces, y están entrando otra vez al concepto de pueblo de Israel original, no de la religión judía. Una cosa es la religión judía y otra cosa es el concepto de pueblo de Israel. Dos cosas distintas que pueden ser iguales en algunos casos o como pueden ser distintos en general. Ah, disculpen. Bueno,
Ya hemos visto el punto 6. Punto 7. Según el profeta Ezequiel o Yehezkel, como se dice en hebreo, cuando Israel regrese a su tierra, a ellos también se les dará el espíritu de santidad y un cambio de corazón, como se profetiza aquí. Vamos a leerlo a ver. En Ezequiel 36, 24 al 26, leemos. Y yo los tomaré, habla el Todopoderoso, hablando de Ezequiel, y yo los tomaré de las naciones, está hablando de los judíos, y los juntaré de todas las tierras y los traeré a su país. ¿Mm? Ese país que antes se llamaba Canaán, ahora los romanos lo llamaron este, por otro nombre, pero ese es el país de Canaán, es el pueblo judío, siempre lo ha sido, desde que el Todopoderoso se lo entregó, ¿verdad? Ahora la llama Palestina. Ese nombre se lo pusieron los romanos, nunca se llamó Palestina antes. Ese es otro tema, ¿no? No quiero que se confundan. La cosa es que dice, los promete que los traería otra vez a su tierra. ¿Cumplió el Padre Celestial eso? Sí, lo cumplió en el 1948. Gran Bretaña era la custodio, por decirlo así, en cierto modo, ¿verdad?, de esa tierra. Y en el 1940 se la entregó al pueblo judío después de la matanza atroz que hizo Hitler contra los judíos en Alemania y otros países. Entonces, Gran Bretaña le entrega esa tierra, la tierra de Canaán, se llamaba antes la tierra de Canaán y después se llamó la tierra de Israel y después los romanos lo llamaron Palestina. Son tres periodos distintos. El Todopoderoso los juntará, dice, de todas las tierras y los traerá a su país. Eso se ha cumplido de todos los países del mundo, desde China, Japón y por allá, hasta acá, Occidente, hasta todas las naciones o muchas naciones de Latinoamérica, Argentina, México, etcétera, etcétera. Han ido judíos, han emigrado judíos a su tierra de Canaán, llamada luego la tierra de Israel. Pero dice más, dice, los traeré a su país, verso 25 dice, y esparciré sobre ustedes, hablando ahora a ese pueblo, esparciré sobre ustedes agua limpia, eso es el espíritu, eso es símbolo del espíritu de santidad, y serán limpiados de todas sus inmundicias, eso quiere decir de la idolatría y otros problemas que tenían, otras desobediencias, ¿verdad?, del pueblo judío en algunos tiempos. Y el verso siguiente dice 25, y esparciré, ya leímos ese, serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. O sea, les limpiaría de la idolatría. Y les daré un corazón nuevo. Ahí está. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ahí está. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea, endureceré. Eso es otra manera de decir, y ablandaré su corazón duro. Entonces, esa promesa del espíritu de santidad, que es como se llama el hebreo, en hebreo, Ruach HaKodesh, significa espíritu de santidad. Y otros lo han traducido como el Espíritu Santo. Es lo mismo, pero solo que los cristianos lo interpretan de otra manera. Pero el espíritu de santidad es un espíritu que pone Yahweh en el ser humano. Es una influencia sagrada que penetra, como quien dice, la mente y el corazón de las personas. Ahí está. Eso se está cumpliendo, hermanos, al pie de la letra. No a nivel nacional todavía, pero a nivel individual sí se está cumpliendo entre los judíos. Bueno, a nivel nacional se está cumpliendo el regreso de los judíos a su patria original. Eso sí, ya se cumplió. Ahora se está cumpliendo poco a poco, progresivamente, la otra promesa de que les daría, ¿verdad? Limpiaría de sus ídolos, etcétera, de su pecado, vamos a decir, y pondría un espíritu nuevo dentro de ellos. Ese es el espíritu de santidad, el que David tenía. Y David de una vez le pidió al Padre, no retires de mí tu Santo Espíritu. O también se traduce tu espíritu de santidad. Eso tienen ahora mismo todos los judíos que son fieles a dos cosas, a la Torá y al Mesías. Mm.
Profundo ese pensamiento, difícil de entender, no tanto. Es cuestión de estudiar a fondo el asunto y analizarlo. Punto 8. ¿Qué condiciones prevalecerán en la tierra de Israel con respecto a la aspersión de agua limpia, que es la Sagrada Escritura? Sobre los judíos, en Ezequiel 36:25, dice, y esparciré sobre ustedes agua, agua limpia, perdón, y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Bueno, el agua limpia que está hablando ahí puede ser símbolo de, del mismo espíritu de santidad que ¿verdad? Se da a las personas, a los creyentes fieles, pero también es símbolo de la Sagrada Escritura, ¿ok? El agua pura y limpia, generalmente en las profecías, representa, ¿verdad? Enseñanza sana, doctrina sana, enseñanza pura y limpia de la Torá para los judíos y también de lo que llaman el Evangelio en griego, que en hebreo se dice la Besorá. La Besorá es otra cosa que la buena noticia del reino que trajo el Mesías, ¿verdad? Yahushua cuando vino acá como hombre. Y punto 9, cuando el Mesías regrese al Monte de los Olivos, pregunta, ¿vendrá a un pueblo que vive en pecado o vendrá a un pueblo que ya se ha apartado de sus transgresiones? Ahí está la promesa. Isaías 59:20 dice, y vendrá el Redentor a Sión, ese es el Mesías, y a los que se vuelvan de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. O sea que el Mesías vendrá al pueblo judío, hermanos. Si usted es cristiano, por ejemplo, ¿verdad? Perdonando, y cree que el Mesías cuando venga va a venir allá, por ejemplo, a Estados Unidos, a México, o a Colombia, o a Venezuela, o a Ecuador, cualquiera de estos países respetables, muy buenos países, ¿usted cree que va a venir a cualquiera de estos países? No, hermanos. Él viene directamente a Jerusalén, en Israel. Aquí está, en parte, lo dicen varios pasajes, pero aquí también lo implica. Y vendrá el Redentor a Sión. Sión es otro nombre o título que se le da a Jerusalén. ¿Ok? Sencillo. Cuando venga el Mesías, va a posarse en el trono de David. Lo dice también el Mesías en el libro de Lucas. Y dice que vendrá a Sión. Pero ¿a quién se le presentará? A los que se vuelvan de la iniquidad en Jacob. ¿Ok? O sea que si en ese momento en que Él venga, hay personas allí impías, perversas y corruptas, esos son talados. Lo dice otra profecía, no está aquí, pero no podemos traer todo de una vez, ¿verdad? Pero hay otra profecía que cuando Él venga, los que son perversos, corruptos, impíos, son talados, son eliminados de una vez. Él se le presentará a los que se vuelvan de la iniquidad, a los que hayan recibido ese espíritu de santidad y hayan regenerado sus vidas por medio del estudio de la Torá y de la Besorá. Hermanos, es un cuadro precioso, glorioso, que nos espera si es que perseveramos y somos fieles y buscamos esa bendición también, y si estamos vivos cuando Él venga. Esa es otra cosa. Porque por ahí andan muchos predicadores diciendo que oh, eso es que ya mismo que viene, ya eso puede ser este año, hermanos. Mucho cuidado con eso. Nadie sabe si es ya mismo, es pronto o no. Porque para nosotros un día son 24 horas, ¿verdad? Un año son 365 días para nosotros. Para el Todopoderoso dice la Escritura que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que cuidado con esas profecías que andan por ahí circulando de que si el Mesías va a venir quizá en este año o el año próximo. Nadie sabe eso, hermanos. Nadie excepto el Padre Todopoderoso, Yahweh. Bueno, por ahí hay una promesa preciosa. Vendrá el Redentor a Sión, Jerusalén, y a todos los que se vuelvan, o se aparten, eso quiere decir, se aparten de la iniquidad en Jacob. ¿Dice quién? Lo dice Yahweh. Ahí está el texto citado en la pantalla. Y punto 10, ¿será después que venga el Mesías que Israel buscará a Yahweh en Jerusalén o será en los últimos días? O sea, 3, 4
y 5, y también Oseas 5:15 dice, vamos a leer los dos de corrido. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, eso ya pasó, y sin príncipe, y sin sacrificio. Ya los sacrificios no se hacen en Israel, ustedes saben. Desde el año 70 que fue destruido el templo, ya eso se cesó. Y sin estatuas, eso eran unas estatuas de idolatría que había en aquellos tiempos. Y sin efod, unas cuestiones que utilizaban para adivinar. Y sin terafim, que eran un tipo de ídolos para los judíos de antiguos, ¿verdad? Y dice, después que hayan pasado ese periodo, volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su poderoso y a David su rey, y temerán a Yahweh y su bondad en el fin de los días. O sea que aunque ahora mismo, en estos tiempos actuales, se está cumpliendo el reinjerto de judíos al tronco de Israel esencial, eso se está cumpliendo, ya lo hemos dicho, pero esto que está hablando, de lo que está hablando aquí es otro periodo más amplio, más poderoso que ese. Dice que al fin de los días se convertirán a Yahweh y buscarán a Yahweh su poderoso y a David su rey. David es un símbolo del Mesías, no olviden eso, en las profecías, ¿verdad? Y temerán a Yahweh y su bondad en el fin de los días. O sea que el fin de los días parece que ya empezó. No digo que el fin total, el fin de los días. Habrá un periodo que se llama el tiempo del fin. Aparentemente eso ya empezó, pero no quiere decir que el Mesías va a venir mañana. Eso son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero sí, porque los judíos están acudiendo, aceptando al Mesías, ya no uno aquí y otro allá, sino muchos lo están aceptando en distintas naciones y también en la tierra de Israel. Así que podemos esperar que no sea demasiado largo el tiempo que haya que esperar para la venida del Mesías. Ahora, en Oseas 5:15 dice, ah, andaré y volveré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán a mí. Hermanos, ¿están los judíos hoy día en angustia? La pregunta sobra, ¿verdad? La pregunta sobra. Eh, Porque todo el que está escuchando noticias, acá, ¿verdad? Las noticias en la radio, en la televisión, en todas partes de los periódicos, saben cuál es la angustia de Jacob. Saben cuál es la angustia de Jacob. Una frase profética también. No está aquí, pero está en otros pasajes. Saben cómo los judíos están pasando por el tiempo de angustia de Jacob. Lo he repetido 3 veces. ¿Mm? No hay que decir nada más. Y el que no ha escuchado noticias, óigalas. Radio, televisión, etcétera. Están pasando por el tiempo de angustia de Jacob. Para ellos empezó ya. Y dice ahí que andaré y volveré a mi lugar, está hablando el Todopoderoso, hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. Y en su angustia madrugarán a mí. Quiere decir que no está lejos el día, hermanos, en el que el pueblo judío ya no uno aquí, otro allá y otro allá, sino en masa, miles aceptarán de una vez que el Mesías vino ya, que el Mesías prometido por los profetas de Israel, el Mesías judío vino ya, y ese se llama Yahoshua o Yeshua. Muchos rabinos ya lo han aceptado, pero todavía faltan. Y dice ahí, en su angustia madrugarán a mí, porque ese Mesías que ellos están esperando todavía, y que muchos desconocen y algunos sí ya lo han aceptado, es el que los salvará de toda esta hecatombe que está desarrollándose contra el pueblo judío en tiempos modernos. Hermanos, qué bendición vivir en estos tiempos. Después que el Mesías reúna a los judíos de regreso a la tierra de Israel, porque eso empezó ya en el 1948 y hasta un poco antes, pero se ha ido sucediendo ese recogimiento
de los judíos a su tierra de manera progresiva, ¿ok? Enviará pastores para enseñarles los caminos de la justicia. En Jeremías 3, 14 y 15 lo dice. Conviértanse, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo a nivel nacional. Y los tomaré, uno de una ciudad y dos de una familia, y los introduciré en Sión. Eso se está cumpliendo ya. Y les daré pastores según mi corazón. Eso se está cumpliendo también. Que los apacienten de conocimiento y de inteligencia. Eso está sucediendo ya, hermanos. Cada vez más en Israel hay pastores, no pastores cristianos, pastores judíos, pero que han aceptado al Mesías y están educando correctamente al pueblo del Todopoderoso con conocimiento verdadero de la Torá y la inteligencia verdadera de la Besorá. Todos los que conocen alguito de hebreo saben lo que es la Besorá, ¿verdad? Ya, aunque ya lo dije antes. La Besorá es lo que significa, pues, la buena noticia. ¿De qué? La buena noticia del reino y del Mesías. Traducido al griego como Evangelion, y de ahí pasa al español como el Evangelio. Pero al usar una palabra griega pierde parte del sentido. Cuando lo llamamos la Besorá, que es como se llama en hebreo, tiene más sentido porque es una noticia. Besorá quiere decir una noticia buena que se da al mundo. Bueno, ya desde ya están apacentando a nuestros hermanos judíos en la tierra misma de Israel y en otros países también, pero especialmente en la tierra de Israel, con pastores judíos que han aceptado a Yeshua como el Mesías y los están educando en el camino verdadero de la Torá. La Torá más la Besorá. La Torá y la Besorá son hermanas. La Torá sin la Besorá está incompleta. Y la Besorá sin la Torá está incompleta. La Torá y la Besorá son hermanas y solamente unidas pueden traer salvación al pueblo judío. Y restauración, salvación, primero restauración y después salvación. Ok, punto 12. ¿Cuál será la respuesta de Israel cuando se convierta al Mesías? Jeremías 3, 16 al 19 dice, y acontecerá que cuando ustedes se multipliquen, cuando dice ustedes, se está hablando al pueblo judío, cuando ustedes se multipliquen y crezcan en la tierra en aquellos días, perdón, dice Yahweh, no se dirá más arca del pacto de Yahweh, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, y todas las naciones se congregarán a ella, a Jerusalén, en el nombre de Yahweh, en Jerusalén, y andarán, ni andarán, o sea, no andarán más tras la dureza de su corazón malvado. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, compartiendo, y vendrán juntamente del norte a la tierra que hice heredar a sus padres, en la tierra de Canaán. Pero yo dije, ¿cómo te pondré por hijos y te daré la tierra deseable, la rica heredad de los ejércitos de las naciones? Y dije, Padre mío, me llamarás. Padre mío, me llamarás, dice Yahweh, y no te apartarás de en pos de mí. Wow, qué promesa, hermano. Aunque ya hemos dicho que muchos judíos han estado aceptando al Mesías Yeshua. Yo uso más aunque nosotros en nuestra congregación usamos más el nombre, digamos, más completo, Yahoshua, pero también es propio el nombre abreviado que usan los judíos para él, le llaman Yeshua, no hay problema con eso. Okay. Hemos dicho ya que muchos de ellos, no estoy hablando de millones, ¿verdad? Pero sí muchos de ellos
ya han estado aceptando a Yeshua como el Mesías. La gran conversión de Israel, la gran conversión total del pueblo judío va a suceder cuando venga el Mashiach y lo vean venir. ¿Ustedes se acuerdan cuando José, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce como José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Pero su nombre es Joseph en hebreo, que es el idioma original. Cuando José estuvo en Egipto como segundo del faraón, en aquellos tiempos antiguos, antes de Moisés y toda esa historia de Génesis, ¿verdad? Los que han leído la Biblia saben. Después los hermanos, porque llegó allí, lo vendieron, sus hermanos lo vendieron, estuvo en Egipto ahí hasta que creció más, porque era un jovencito. Cuando llegó a ser hombre, pues ya vestía como los egipcios, hablaba como los egipcios, hablaba el idioma egipcio, pero también hablaba hebreo. Pero ya era como un egipcio, vestía como egipcio, probablemente hasta se maquillaba, porque esa era la costumbre de aquellos tiempos, incluso los hombres se maquillaban, ¿verdad? Partes de la cara. Pero seguramente tenía ropa egipcia. Y cuando sus hermanos llegaron allí en una circunstancia que no vamos a explicar porque la historia es larga, no reconocieron a José. No lo reconocieron. Y después de una serie de peripecias que hizo José para hacer que ellos volvieran acá a Egipto, porque iban a llevar comida a sus padres, etcétera. ¿Sabe cuándo los hermanos israelitas de Joseph los reconocieron? A un vestido como egipcio y todo lo demás, hablando de egipcio, ustedes saben que cuando Joseph se comunicaba con sus hermanos, los cuales no lo conocían, hablaba egipcio y tenía un intérprete que interpretaba lo que Joseph decía en hebreo a los muchachos, a sus hermanos, y viceversa. Cuando sus hermanos hablaban en hebreo, entonces, aunque José lo entendía perfectamente, ese era un truquito de José, entonces el intérprete traducía lo que dijeron sus hermanos en hebreo, lo traducía al egipcio. ¿Y saben cuándo fue que los hermanos de Joseph lo, lo conocieron, lo reconocieron? Seguramente los que han leído esa historia lo saben hace rato. Cuando Joseph habló hebreo a sus hermanos y le dijo, Aní Joseph, hay que decir, yo soy Joseph. Ahí los muchachos rompieron a llorar, a gritar. Válgame, eso fue una cosa, una escena tremenda de gloria, de alegría, de gozo y a la misma vez de miedo para ellos, porque creían que José los iba a matar porque ellos lo vendieron a él. Y él le dijo, no, mis hermanos, son mis hermanos, y se abrazaron, etcétera, etcétera. Y la historia es larga, pero los hermanos israelitas de Joseph los reconocieron solamente cuando él les habló en hebreo y dijo, Aní Joseph. Aní quiere decir yo soy Joseph. Eso se va a repetir cuando los hermanos israelitas del Mesías, Yeshua, cuando él venga, lo escuchen decir Aní Yeshua, o quizá diga Aní Yahoshua, no sé, o una de las dos formas va a decir. Hermanos, ese es el espíritu de santidad que penetrará en todo su pueblo, esas palabras, y todos se convertirán en mesiánicos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No dejarán de ser lo que son, no van a dejar de ser judíos, pero ahora serían judíos mesiánicos, creyentes en el Mesías Yeshua o Yahushua. Y eso se relata en Romanos, capítulo 11 y otros pasajes por ahí. Y se describe eso con cierto grado de profecía, o sea, como a nivel profético, quiero decir, que dice que cuando venga el Redentor a Sión, entonces dice, todo Israel será salvo. Ese pasaje lo hemos leído miles de veces. Todo Israel será salvo cuando vean venir al Mesías
y los reconozcan y sepan que ese Yeshua es el Mesías que ellos esperan, hermanos, esa será la salvación del pueblo judío. Total y absoluta salvación. Y ese pueblo, convertido y salvado, junto con los gentiles que son injertados a él, es el que va a gobernar sobre las naciones por 1000 años con el Mesías. Ya de ahí para abajo es un tema larguísimo y profundo de lo que será el reino mesiánico de 1000 años, lo que llaman el milenio, el reino milenial del Mesías. De hecho, acá en YouTube tenemos ese tema en 3 videos distintos. El reino se llama así, el reino 1, el reino 2 y el reino 3 para identificar los 3 videos sobre el mismo tema. Y les invito a los que no lo han visto que busquen ahí en el canal de YouTube nuestro que se llama Escuela Hebraica. Ahí tienen con lujo de detalles explicado todo el proceso desde la venida del Mesías hasta el fin del milenio y un poquito después. Pues gracias a la audiencia por su atención y espero que estas palabras no caigan en oídos sordos o no se pierdan en el aire, ¿verdad? Sino que los motiven a seguir investigando estos asuntos del Mesías y de Israel. Porque a muchos cristianos no les interesa para nada el tema de Israel, pues debería interesarles. Y también a muchos judíos hasta ahora no les interesa el asunto de Yeshua, pues debería interesarles. Y les va a interesar a su debido tiempo. Ok, bueno, pues hermanos queridos y amigos, con esto pues me voy a despedir. Ya mismo detenemos la grabación y la vamos a subir a YouTube. Y por lo tanto me despido pues de todos ustedes. Hasta la próxima. Shalom.